Shalom, queridos Haverim, Haverot, bienvenidos a nuestra clase número 94-95 en Kol Tuv Sefarad, Introducción al Judaísmo. Hoy comenzando con unas 2, 3, tal vez 4 clases sobre el tema de Israel y sionismo, sobre cuáles son nuestras responsabilidades hacia el Estado de Israel, cuáles son nuestras obligaciones religiosas, qué es diferente sobre la tierra de Israel para nosotros judíos que estamos tan conectados a ellos, y si en efecto hay también ventajas y bendiciones de estar en la diáspora. Y para hacer todo esto es primero muy importante aclarar una serie de conceptos, porque hoy en día, con la existencia del Estado de Israel, que es una bendición con todos sus problemas y todos sus líos y todas sus complicaciones, pero la inmensa mayoría de nosotros no sabe vivir en un mundo donde Israel no es una realidad. Entonces, para entender bien esta discusión, tenemos que, de cierto modo, separar ciertos conceptos. Y el primer concepto que nosotros debemos separar es el concepto de la tierra de Israel, del Estado de Israel. El Estado de Israel es algo relativamente reciente, en 1948, surge como fruto del movimiento sionista. Aquellas personas que estén interesados, les recomiendo vayan y revisen nuestra clase de historia que está en el archivo de YouTube sobre el origen del sionismo, sobre las guerras de Israel. Ahí está, de una manera muy resumida, la historia del Estado. Pero la tierra de Israel es uno de las constantes en el judaísmo, desde la Biblia, pasando por la literatura rabínica, pasando por la literatura medieval, y nos lleva a, cuando nosotros afinamos esas diferencias, entonces la conversación puede ser muchísimo más enriquecedora. Porque, y ese es el problema, que para mucha gente hoy, la tierra de Israel y el Estado de Israel son una y la misma cosa, lo cual es una confusión fácil. En efecto, el Estado de Israel está construido sobre la tierra de Israel. Eh, pero como vamos a ver a continuación, no siempre las fronteras del Estado de Israel han coincidido, o las fronteras de cualquier institución política judía han coincidido con eh, las definiciones de la tierra de Israel. Entonces, eso pues, nos debe decir que no son, o sea, aunque son conceptos que están interconectados, no son conceptos interdependientes. Entonces, comencemos con un análisis, y para esto vamos a necesitar mapas. Vamos a necesitar mapas. Entonces, vamos a un mapa. Vamos a un mapa. No tengo Zoom, videos. No tengo abierto el mapa. Ok, exit full screen. Ok, vamos a un mapa. Share. Apagamos aquí. Ok, vamos acá. Vamos a los mapas. Maps. Cruzamos el Atlántico. Blu, 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 blu. Estamos en un mapa. Y es un mapa al que le vamos a quitar todas estas ¿cómo hacemos para quitarle todas las fronteras? Ok. Estaba en el que no era. Les estaba mostrando el mapa que no era. Ok. Ay.
Hoy el programa me está dando mucha lora. No me deja ver sus comentarios. Ok. No ven el mapa. Ya. Ok, ya ven el mapa. Entonces, la tierra de Israel es definida en varios momentos, en varias instancias en la Torá. La primera vez que aparece la tierra de Israel es en el capítulo 12 del Génesis, donde le dice Dios a Abraham: ve a la tierra que te mostraré. Ve a la tierra que le mostraré. ¿Dónde está Abraham en este momento? Abraham está aquí. Abraham está en Harán. Está en lo que hoy es el sur de Turquía, en la frontera con Irak. ¿De dónde viene Abraham? Abraham viene de Ur. Ur queda acá. Si ustedes ven en un mapa, esto es desierto. Entonces Abraham tiene aquí lo que se llama la media luna fértil. Hoy tan problemática, pero pues en esos tiempos era el lugar donde había civilización. Entonces Abraham nace en Ur. En un momento de su vida, su padre Teraj los lleva aquí a Harán, al sur de Turquía. Entonces, cuando Dios le dice: sal de la tierra de tus ancestros, sal de la casa de tu padre, pues Abraham sabe que pues, por acá no es, porque pues él viene de acá. Entonces, ¿cuál es el único lugar donde él puede ir? Para acá. Y cuando llega, esto se llama la tierra de Canaán. La tierra de Canaán. Y este es el nombre que a través de toda la Torá, este es el nombre que tiene la tierra de Israel. Ni siquiera la tierra de Israel, porque todavía no es nuestra. Incluso cuando Abraham, cuando Isaac, cuando los patriarcas viven en ella, no se le llama la tierra de Israel, sino se llama la tierra de Canaán, o la tierra que prometía a tus ancestros. ¿Qué significa Canaán? Canaán posiblemente tiene que ver con Canaán significa púrpura. La tierra de Canaán es la tierra de donde viene el púrpura. Ya habíamos hablado cuando hablamos de Tzitzit, de que esta era una de las industrias autóctonas y muy únicas de la tierra de Israel, de esta área de Asia. Tanto así pues que lleva su nombre. Hay otras posibles explicaciones de cómo se llama la tierra de Canaán. Y los patriarcas viven en diferentes partes. Viven en Hebrón, viven en Shechem, viven en Beersheba, y pasan, tiempo en diferentes partes. Luego viene la estadía en Egipto, y luego en el libro de Josué viene la conquista y la repartición de la tierra. Y esta es la primera definición política que tenemos de lo que significa la tierra de Israel. ¿Por qué digo política? Porque digo que en el texto de la Torá, en varias oportunidades y en varios sitios aparecen las fronteras de qué es la tierra de Israel. Y son fronteras que no siempre son las mismas. Hay ciertas constantes. El mar, por ejemplo, es un constante. Nahal Mitzrayim es un wadi aquí en la Franja de Gaza, más o menos donde hoy está la frontera de Israel, un poquito tal vez más al norte, pero la frontera norte y la frontera este de la tierra de Israel, dependiendo de qué texto cite uno, son más o menos amplias, Entonces, ya todo el mundo ve el mapa. Espero que estén viendo el mapa, si no, estoy sintiendo como un bobo. Cuando Josué y los soldados toman posesión de la tierra de Israel, es más o menos esto lo que conquistan. Es esto lo que conquistan, y conquistan encima de esto lo que va hacia las tribus de Gad, Rubén y la mitad de Menashe, que se entiende que no son parte de Eretz Israel. ¿Ok?
esta parte de aquí, que está en verde, en lo que es la Transjordania, que es donde acaban estableciéndose las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Si ustedes ven al final del libro de Números, Moisés dice, pero pues esto no es verdaderamente la tierra de Israel, pero si ustedes se quieren asentar ahí, tienen que ayudarnos a conquistar la tierra y luego se pueden quedar ahí si quieren. Si hago un zoom, creo que destruyo la perspectiva. Entonces, a pesar de que la Torá nos está diciendo que en muchos casos las fronteras de la tierra de Israel llegan hasta el río Éufrates, ¿cierto? Lo cual es bastante más grande. Políticamente, esto es la tierra de Israel en sus inicios, de acuerdo a la narrativa bíblica. Teniendo en cuenta que hay varios sitios, incluida la ciudad de Jerusalén y un montón de ciudadcitas por acá, y la franja de Gaza, que está en manos de los filisteos, que todavía no le pertenecen a los israelitas, sino que le pertenecen a tribus cananeas o a los filisteos, que como ya estudiamos en nuestra clase de historia, era gente que venía del mundo griego, que venían de la civilización minoica, que venían, no eran un pueblo semita, necesariamente. Y a través del mundo antiguo, la noción de Eretz Israel se expande y se contrae. Entonces vamos a borrar esto y vamos a llegar posiblemente a al momento históricamente al menos más esplendoroso, de acuerdo a nuestros textos, que es el imperio del rey David y Salomón. En tiempos del rey David y Salomón, la tierra de Israel es todo esto, más o menos. Sabemos que el rey Salomón tiene puerto en lo que es Elat, Etzion Geber, que Damasco era parte al menos de los reinos clientes de Salomón. Entonces, esta es la versión maximalista de la definición de la tierra de Israel. La tierra de Israel jamás ha sido más grande que en los tiempos de Salomón y de David. Por eso, posiblemente, es que estos dos reyes tienen tan buena propaganda, tienen tan buena reputación en nuestra historia, porque es el momento, es la edad de oro, es el momento esplendoroso y creo incluso que buena parte del Sinaí también estaba bajo control salomónico. Entonces, este era, al menos en la época bíblica, la extensión más grande de lo que se considera la tierra de Israel. Después de la guerra de los 6 días, vamos a tener una expansión territorial muy significativa en la península del Sinaí, pero que no dura mucho y no pasa a mayores. Pero esta es la definición más grande de la tierra de Israel. Y a través del resto de la historia lo que vemos es una disminución de estas fronteras. Ok, la división en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, en la época de Jeroboam y los profetas. Luego el reino del norte es destruido y es integrado a el imperio asirio, y cada vez tenemos una Judea, un Yehudá, tenemos la tribu de Judá, con un territorio cada vez más pequeño, y aquí tenemos entonces una dicotomía interesante, porque a pesar de que esta era el área controlada por los judíos, este es el área políticamente relevante de la tierra de Israel, uno podría decir que, bueno, la tierra de Israel seguía siendo toda esta parte del norte, a pesar de que ahí ya no hubiera judíos. Recordemos que los asirios
una de sus políticas de asentamiento era que se llevaban a la población local, la transportaban, la ponían en otro lado y traían población foránea. Y esta población foránea son lo que hoy llamamos los samaritanos. Los samaritanos vivían en la tierra de Israel, a pesar de no ser judíos. Y aquí tenemos esta primera crisis de tenemos sitios donde viven no judíos que forman parte de la tierra de Israel. Ok, y esto es una dicotomía con la que vamos a tener que lidiar. Eventualmente, también esto desaparece. Y en el momento posiblemente más doloroso de la destrucción del primer templo, ya entonces nada de esto tiene control judío. Es decir, Israel, la tierra de Canaán, es parte de otro imperio. Y entonces, ¿cómo nosotros definimos la tierra de Israel? No es la tierra sobre la que tienen control los judíos, porque no la tenemos, sino es la tierra donde solían vivir los judíos. ¿Sí me hago entender? Y cuando, durante los persas, los judíos podemos volver a restablecernos en Jerusalén, es algo muy pequeño. La satrapía de Yahud, la satrapía de Judea en el imperio persa, era algo muy chiquito de lo que solía ser la tierra de Israel. Entonces tenemos aquí un sitio donde están concentrados los judíos y en el resto de la tierra de Israel vivían pues, aquellas personas que los persas y luego los griegos y luego los romanos dejaban vivir, entre ellos paganos, griegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto de soberanía judía y de tierra de Israel desde muy antes del sionismo ya está fracturado, ya está fracturado. Y con la destrucción del segundo templo y la gran diáspora, cuando los judíos comenzamos a vivir en un sinnúmero de lugares, muchos de ellos con una concentración demográfica muy fuerte. Había ciudades en España, había ciudades en Polonia, donde los judíos éramos mayoría. No podíamos decir que teníamos soberanía o autonomía, pero ciertamente una mayoría, pero nada de eso es Eretz Israel. Entonces, durante la diáspora, Eretz Israel preserva esta identidad histórica de este es el sitio donde nosotros solíamos vivir, a pesar de no tener soberanía. A pesar de no tener soberanía. Ningún judío desde la destrucción del templo tenía una posición de autoridad en Eretz Israel hasta la refundación la fundación del Estado de Israel en 1948, donde otra vez tenemos una fusión de la noción de la tierra de Israel y del Estado de Israel, de la autonomía y la soberanía política con la historia. ¿Ok? Hasta aquí todo claro. ¿Preguntas? No, preguntas. Entonces, hay dos formas. Entonces, primera conclusión, Eretz Israel no es lo mismo que Estado soberano judío.
a pesar de que todos los estados soberanos judíos han estado en Eretz Israel. Bueno, ha habido pequeños reinos judíos en Yemen, en la antigua, una de las repúblicas soviéticas, Birobillán, era una república judía, pero pues no era lo mismo. O sea, a pesar de que todos los estados soberanos judíos en la historia del judaísmo han estado en Eretz Israel no se agota y no es coidéntica con un estado soberano judío, no es el caso en la época de los Asmoneos, ni en el caso de la dinastía de David, ni es el caso del Estado de Israel. La tierra de Israel es un concepto muchísimo más amplio. Pero la pregunta es entonces, que podemos hacernos es, ¿qué determina el estatus especial de la tierra de Israel? ¿Qué es lo que hace a Eretz Israel especial? Y aquí hay dos nociones fundamentalmente opuestas. Bueno, uno podría incluso decir que complementarias. O puede verlas como opuestas. Yo particularmente las veo como opuestas, pero pues es por la forma en que veo yo el judaísmo y la Torah. La primera de ellas es una definición mística de Eretz Israel. Es decir, ¿qué es lo que hace de la tierra de Israel un sitio especial? Es una característica única e invisible, mística de la tierra de Israel. ¿Ok? Es un je ne sais quoi místico. Si uno estudia y mira la Torah es una... o sea, es ciertamente el origen de esta teoría. Hay partes de la Torah donde se habla de qué es especial sobre la tierra de Israel, que es especial sobre la tierra de Israel. Dice que la tierra de Israel no es como la tierra de Egipto. La tierra de Israel no es lo que eres Mitzrayim, y no es como la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque la tierra de Egipto es regular. El Nilo se inunda, se desinunda, hay de cierto modo fenómenos naturales y Egipto es estable. Mientras que la Torá describe a Eretz Israel como un sitio muy especial donde Dios está pendiente todo el tiempo y la manera en la que esto se manifiesta es que la irrigación de Eretz Israel no depende de ríos, sino que depende de la lluvia. Y por lo tanto, nos dice la Torah, esto es explícitamente sacado de la Torah, si mal no estoy, en Deuteronomio. Se me olvida que para allá, pero es de Deuteronomio. Dado que el agua y por lo tanto la agricultura en Eretz Israel dependen de la lluvia, Dios tiene muchísimo más control directo sobre el comportamiento de sus habitantes. La Torá describe a la tierra de Israel como un sitio donde por su geografía y por su clima, Dios puede castigar y premiar a la gente que vive ahí de una manera muchísimo más directa. Como decimos en Colombia, es un sitio donde Dios tiene las riendas corticas. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver en la clase de tefilología de la próxima semana cuando estudiemos el segundo capítulo del Shema. Esto lo recitamos nosotros 2 veces al día. Debe ser algo ya muy, muy familiar para ustedes. Y es, en el segundo capítulo del Shema dice, cumplan estas leyes. Y si cumplan estas leyes, todo va a ir bien. Y va a haber lluvia, y va a haber comida para ustedes, para sus animales. Pero si no lo hacen, entonces, ¿qué va a pasar? Ve'atzar et hashamayim. Los cielos se detendrán
y no habrá comida y no habrá pasto y se tendrán que ir. ¿Ok? Entonces, esta naturaleza de vulnerabilidad climática de Eretz Israel es vista en la perspectiva de la Torá como una característica divina. O sea, no es un, como hablamos en tecnología, no es un bug, no es un defecto de la tierra, es un feature, es una cualidad. Sí, es una tierra que depende de las lluvias, pero justamente porque hay una conexión entre el comportamiento de sus habitantes y el clima. Esta es la imagen que presenta la Torá. Y de ahí evoluciona la noción mística de que la tierra de Israel es una tierra santa. Es una tierra santa, es una tierra donde las leyes normales del mundo no se aplican, donde de cierto modo todo funciona con leyes sobrenaturales. Esta es una idea profundamente arraigada en la Kabbalah, profundamente arraigada hoy en día en el corazón de la ortodoxia e incluso en el corazón de muchos israelíes seculares y de muchos judíos en la diáspora que ven a Eretz Israel no solo como un sitio propio, como un sitio con un apego emocional e histórico muy importante, sino como un sitio mágico. Y no solo judíos. O sea, yo creo de la obsesión que muchos evangélicos, y con esto respondo a tu pregunta, Arie, de si para ser sionista es necesario ser judío. La respuesta es no, pero para esto necesitamos desarrollar una definición un poco más exacta de qué es sionista. De muchos evangélicos que ven a la tierra de Israel como un sitio mágico, como un sitio mágico, como un sitio donde la presencia de Dios es muchísimo más fuerte, donde de cierto modo, o sea, Dios está muy pendiente. Y esto proviene literalmente de la Torá. Quiero hacer una anotación lingüística y quiero luego mencionar cuáles son las limitaciones, en mi opinión, de esta idea. Mucha gente habla de la Tierra Santa. Esta noción es una noción preeminentemente cristiana. Terra Sancta es una noción cristiana. Usted me va a decir, pero Rabino, se habla de Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh no significa Tierra Santa. Y la respuesta es no. Eretz HaKodesh no significa Tierra Santa. Eretz HaKodesh es uno de los muchos nombres con los cuales nos referimos a la tierra de Israel. Eretz, por supuesto, significa tierra. Pero si fuera Tierra Santa, esto tendría que escribirse, porque Aretz, la palabra Aretz es femenina, como Haaretz, HaKedosha. En el hebreo hay sincretismo de género entre el sustantivo y el adjetivo. Haaretz HaKedosha, la tierra santa. Esa no es este concepto ustedes no lo van a oír muy a menudo en un texto judío. Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh es lo que en hebreo se llama una semihut. Es decir, es cuando yo tengo dos sustantivos uno detrás del otro y estoy estableciendo una conexión entre ellos. Entonces, en vez de decir Hakelev Shel Yosef, el perro de José, digo Kelev Yosef. Y eso en hebreo establece una conexión. Habait Shel Miriam, la casa de Miriam, Beit Miriam, la casa de Miriam, Semihut. Entonces, en este caso, Eretz HaKodesh
no significa la tierra santa, sino que significa la tierra del Kodesh. ¿Y qué es el Kodesh? ¿Qué es el Kodesh? El Kodesh aquí no es Dios, no es la tierra de Dios, sino es la tierra. Kodesh es la palabra hebrea que nosotros utilizamos para referirnos al templo. Al templo. Lo mismo, lo mismo con el hebreo. Sfat Kodesh no es la lengua sagrada, sino es la lengua del templo. Kitvei HaKodesh, los escritos, no son los escritos sagrados, sino los escritos del Kodesh, es decir, los escritos que se guardan en el templo. Entonces, con esto, déjeme volver a esta idea un segundito. ¿Por qué a mí me preocupa mucho poner un énfasis exagerado sobre esta noción mística de Eretz Israel? Porque, Javerín, cuando yo pienso que las cosas no funcionan de acuerdo a las reglas comunes, ¿cierto? De que Israel no está sometido a las reglas de la historia, de que aquí lo único que tenemos es que sentarnos a rezar y Dios nos va a bendecir. Históricamente eso nunca acaba bien. Entonces sí, la Torá dice que Dios tiene sus ojos sobre la tierra de Israel. Es un concepto muy bonito, no lo debemos echar en balde, pero en muchos casos yo veo que la gente se escuda en esta noción mística para decir todo va a estar bien, porque Dios nos va a proteger. Y Javerim, una persona que haya estudiado historia judía, se da cuenta de que no siempre las cosas están bien, que varias veces hemos sido expulsados, hemos tenido que irnos de nuestra tierra, justamente por estar pensando de que como la tierra es santa y que como Dios vive aquí, que nada nos va a pasar. Esto, Javerim, si ustedes quieren un contraejemplo muy fuerte de esta noción mística de la tierra de Israel, lean el libro de Jeremías. El libro de Jeremías es un intento patético en el sentido de lleno de patos. O sea, Jeremías es el profeta más sufrido, en mi opinión, de todo el Tanaj, diciéndole a la gente: ¿ustedes creen que por vivir acá Dios los va a proteger? ¿Ustedes creen que Dios no es capaz de destruir el templo? ¿Ustedes creen que Dios, simplemente porque ustedes son el pueblo de Israel y están en la tierra de Israel, que Dios no les va a pedir, o sea, que ustedes están por encima de la ley? Y la respuesta es no. Eventualmente vienen los babilonios y destruyen todo y comienzan el proceso de la expulsión. Entonces, sí, es muy buena propaganda, es muy buenas relaciones públicas decir que Israel es una tierra mágica, es una tierra encantada, es una tierra donde Dios está pendiente de todo, que es la tierra santa, que tiene cualidades especiales, pero por un lado, eso nos puede llevar a un sentimiento de excesiva confianza. Y segundo, y esto particularmente habla sobre los últimos problemas que ha habido en Israel. Si yo pienso que la tierra de Israel es mágica, mística, que tiene propiedades metafísicas únicas, entonces yo voy a estar muchísimo más reticente a cualquier tipo de concesión territorial. ¿Por qué? Porque la tierra es mágica. Yo no voy a entregar tierra mágica. Y esto a veces es necesario. Y no estoy hablando en particular de ningún tipo específico de concesión, pero a veces es más importante salvaguardar la vida de las personas que viven en la tierra que salvaguardar la soberanía de la gente que vive en la tierra. Y esta noción mística de la tierra de Israel
tal vez ha sido uno de estos obstáculos mentales que la gente tiene a veces para considerar hacer concesiones territoriales. O sea, yo respeto mucho que la gente diga, estas concesiones territoriales no van a conseguir políticamente lo que esperamos. Respeto ese argumento, no soy politólogo, no soy general, no soy político. Pero decir, no podemos entregar un centímetro porque es la tierra de Dios, porque es una tierra mágica, entonces ahí ya estamos acercándonos peligrosísimamente a un concepto de geolatría, es decir, de adorar la tierra. Y esta es la lección que tienen todos los profetas, que tiene el profeta Jeremías en particular. Es mucho más importante la vida y el comportamiento de la gente que vive sobre la tierra que el valor de la tierra y la soberanía misma. Y si Dios necesita eliminar la soberanía de la tierra para salvaguardar la integridad ética y moral y religiosa y espiritual del pueblo de Israel, Dios va a sacrificar la soberanía de la tierra de Israel. ¿Ok? Entonces, si esta noción mística, que de nuevo tiene su pedigrí y tiene su historia en la Biblia y tiene su carrera muy ilustre en las mentes y corazones de judíos y no judíos, ¿cuál es la otra alternativa? La otra alternativa que existe, y esto no les sorprenderá, es presentada por el Rambam. Justamente se conecta, o yo creo que se expresa muy bien en esta noción de Eretz HaKodesh. Es la tierra del santuario, la tierra donde está el templo. ¿Cuál es la diferencia? Nos dice el Rambam de la tierra de Israel, que es una tierra donde nosotros tenemos, es una diferencia halágica. Es decir, es una diferencia legal. Es una diferencia legal. Hay cosas que yo tengo que hacer en Eretz Israel que no tengo que hacer por fuera de ella. Hay mitzvot que yo observo en Eretz Israel que no tengo que observar por fuera de ella. Y en esto es una definición un tanto más aterrizada y un poco más entendible de fronteras. Y les voy a proponer un ejercicio mental. Porque nosotros mismos estamos incluso, o sea, esta noción de la definición mística de Eretz Israel no solo se aplica a Eretz Israel, no solo se aplica a Eretz Israel, sino que se aplica, o sea, como es una droga tan poderosa, es una droga tan poderosa que se utiliza prácticamente en todo nacionalismo. Hagamos el siguiente experimento. A muchos de nosotros nos cuesta muchísimo trabajo por nuestra educación, y esto es algo deliberado que hacen los países, entender a nuestra tierra nacional y soberana como algo diferente, como algo neutro. ¿A qué me refiero? Supongamos que toda la península de Yucatán, ¿ok? Que hoy en día, bueno, la parte que está en México, los estados de Yucatán y Quintana Roo, ¿ok? Que de la noche a la mañana, por cosas de la vida, pasen a propiedad de Belice o de Guatemala. Pasa algo y el ejército guatemalteco cruza la frontera y toma posesión de toda la península de Yucatán. ¿Qué va a decir la gente? Esta tierra es mexicana y es mexicana en su esencia y siempre debe ser mexicana. Pero eso no es cierto. Hace 500 años la península de Yucatán no era mexicana. Hace 120 años la península de Yucatán no era mexicana. Había un estado pseudo independiente de grupos étnicos mayas en el estado de Quintana Roo, que a México le tocó disolver a sangre y fuego. Ejemplo de Colombia.
Hasta hace 114 años, Panamá era naturalmente parte de Colombia. Y de pronto Panamá se independizó. Y estoy seguro que en ese momento la gente decía, pero Panamá es tan colombiana como Bogotá, porque es místicamente. Sí me hago entender, o sea, todos los nacionalismos, todas las identidades grupales asumen que la tierra sobre la cual desarrollan su proyecto político tienen una conexión esencial. Y esto sabemos históricamente no es cierto. Tomemos el ejemplo de los Estados Unidos, donde yo estoy sentado aquí. Hace 200 años era parte de Francia. Esto era la Luisiana, bueno, hace 214 años. Era parte de Francia. Texas. O sea, qué cosa más gringa que Texas. O sea, Texas. Pucha, vaqueros, el hombre Marlboro. O sea, dígale a un tejano, pues, que no. Texas hace 150 años era el estado de Texas, Coahuila de México. Pero pues hoy en día los tejanos piensan que si usted escarba la tierra de Texas, ahí se encuentra pues los huesos de George Washington y que la tierra pues mana red, white and blue, ¿cierto? Azul, blanco y rojo. Pero pues es una fantasía. ¿Qué es verdadera? Y nadie está comentando. Lo cual, o sea, o me dejaron de oír o lo que les estoy presentando es absolutamente volado. ¿Qué es lo que hace de Texas gringa? ¿Y qué es lo que hace de la península de Yucatán mexicana? ¿Y qué es lo que hace de Panamá panameña? ¿Qué es lo que hace? Las leyes. Eso es lo que hace de Yucatán, México, y es lo que hace de Panamá, Panamá y no Colombia, y es lo que hace de Texas, Estados Unidos y no Texas, Coahuila de México. Es que en estos lados se guardan ciertas leyes. Hay cosas que son legales en Texas que no son legales en México y viceversa. Y esa es la definición que tiene el Rambam de lo que es Eretz Israel. En esta tierra se guardan estas leyes, las leyes de Orlá, las leyes de PA, las leyes de los diezmos sacerdotales, las leyes del templo, las leyes de pureza e impureza, las leyes del jubileo. En Eretz Israel, esta es la tierra que Dios nos dio para crear nuestro proyecto político de una manera plena, amplia y completa. Y eso no significa que, o sea, que haya una noción mística. ¿Qué es lo que hace a la tierra de Israel especial? Que ahí se cumple la Torá a cabalidad. En la diáspora, no. Esa es la definición del Rambam. Hay 613 mitzvot. En la diáspora nosotros podemos cumplir al menos 200, más o menos. Solo en Eretz Israel se puede cumplir la totalidad de la Torá. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de Eretz Israel, que no es una definición esencialista, sino que es una definición halágica. Y es una definición que, por lo tanto, cuando yo estoy ya en el discurso halágico, y ya no estoy hablando de misticismo, sino estoy hablando de que esta tierra es tan israelí o tan mexicana o tan colombiana como Bogotá, etcétera. Entonces ya estoy a un nivel diferente. Podemos hablar de concesiones territoriales, podemos hablar, o sea, soy consciente que de cierto modo lo que determina que una tierra sea X o Y no es un estatus místico, sino es lo que la gente haga sobre ella. Lo que la gente haga sobre ella. ¿Cuál es la verdadera definición de Eretz Israel? Es ambas.
Por eso digo que es complementaria. O sea, la mayoría de los místicos dice, justamente porque la tierra es mística, es que entonces todas estas leyes se cumplen. El Rambam diría, no me convence lo místico. Me parece que la tierra de Israel tiene un estatus halágico, tiene un estatus legal. Yo mismo me inclino por esta segunda hipótesis, sin presentar mucho misticismo, a pesar de que eso, o sea, Javerim, yo viví 4 años en Eretz Israel. Añoro y sueño y me desvelo por ella. Una de las cosas más dolorosas en mi vida ha sido tener que dejar Eretz Israel y tener que vivir en un mundo donde me es muy difícil vivir allá o volver allá. Eso no significa, eso no significa que tenga una relación mística con la tierra, simplemente emocionalmente, históricamente. O sea, para un judío estar en una sociedad mayoritaria es algo profundamente cómodo o sea, es sentirse en casa. Hay muchos que conectan esto con una conexión mística. Muy bien por ellos, no es mi caso. Mis sentimientos son irrelevantes a la hora de definir el estatus de Eretz Israel. Preguntas. Me preguntan, dentro de la postura del movimiento Masortí, ¿se encuentra el apoyo al Estado de Israel? Sí. Y en esto el movimiento Masortí fue posiblemente pionero. Hoy en día, salvo algunos reductos en el mundo hasídico, ¿cierto? En Satmar, e incluso ciertas ramas de Chabad, la inmensa mayoría del mundo judío y en la izquierda, en ciertas partes pues de los ambientes seculares donde la gente se ha vuelto antisionista, uno puede decir que la inmensa mayoría del mundo judío hoy es de algún modo u otro sionista. Entendido que el sionismo es un concepto grande, es un espectro. Esto no siempre fue así. Hace 100 años, la inmensa mayoría de los judíos del mundo no eran sionistas. Había, pues, por supuesto, gente sionista que estaba mudándose a Israel y estaban luchando por construir kibutzim y todo el cuento. Y había gente que se consideraba sionista y apoyaba desde afuera. Pero al menos en la diáspora, la inmensa mayoría de los judíos tenía una posición ambigua. Dentro de la ortodoxia, el sionismo, dentro de la inmensa mayoría de la ortodoxia, con ciertas notables excepciones de lo que era la ortodoxia sionista, como el Rav Kook, como el movimiento Mizrahi, como el Rav Reines, veían el sionismo como una herejía máxima, era tratar de forzar la mano de Dios. Solo podemos volver a Eretz Israel con Mashiach, ustedes creen que son Mashiach. Esa es la noción ortodoxa. Y dentro de la reforma, en Estados Unidos, en Alemania,
había una sospecha por un lado diferente. Decía, mire, nosotros somos ciudadanos gringos, somos ciudadanos alemanes, hemos luchado por más de un siglo por integrarnos, y una de las acusaciones frecuentes que se hacían en contra de los judíos, es que ustedes no son verdaderamente fieles a Alemania. Es una acusación, o a Estados Unidos, o a Francia, o a Inglaterra, y es una acusación que sigue viva hasta ahora. Es una acusación que sigue viva hasta ahora. Los judíos siempre van a poner a Israel por encima de sus países de ciudadanía, donde viven, donde son ciudadanos. Entonces, la reforma dijo, nosotros no queremos meternos en ese problema, nosotros somos alemanes, nosotros somos gringos, no nos interesa en ningún proyecto nacionalista por fuera de nuestros países. Nosotros estamos muy felices siendo alemanes, gringos, ingleses, franceses. El primer movimiento, al menos en los Estados Unidos, en desarrollar una plataforma mayoritariamente sionista fue el movimiento conservador, especialmente en la figura de Salomón Schechter, que es el fundador del movimiento conservador de los Estados Unidos, y en algunos de los precursores, diciendo, mire, sí, los judíos norteamericanos no tenemos necesariamente ganas de mudarnos a Israel, pero eso no significa que no seamos sionistas. Queremos apoyar el proyecto sionista porque al crear un hogar nacional judío en la tierra de Israel, se va a abrir un aspecto de cultura y de cultura judía y de cultura hebrea que había sido imposible. Es decir, para los judíos de la diáspora norteamericana, ese es el argumento de Schechter, es muy positivo que exista un lugar donde los judíos no sean diáspora, a pesar de que nosotros no nos tengamos que mudar. No estamos bien en Estados Unidos, estamos muy felices acá, pero para la autopercepción, para la seguridad y para la cultura del pueblo judío, es muy bueno que haya un sitio donde los judíos sean una mayoría cultural cohesionada y donde haya también cierto tipo de soberanía. Aunque cuando Schechter estaba escribiendo esto, soberanía judía era algo que se veía muy improbable. Schechter muere en el año 1913, escasos años después de la conferencia de Basilea, donde Herzl propone el proyecto sionista. Entonces la idea pues de un Estado de Israel se veía lejana y yo no creo que nadie en ese momento se lo imaginara, pero desde sus inicios y hoy en día en general, el movimiento Masortí se ve a sí mismo como movimiento sionista. Creo que es el único movimiento donde, por ejemplo, en las preguntas de conversión, hay un formulario y dice, usted se compromete a apoyar a sus hermanos en Eretz Israel. Y entonces esto nos fuerza a definir qué es el sionismo. A definir qué es el sionismo. Y aquí es donde mucha gente se va a sorprender. El sionismo es un término tan amplio como marxismo. O sea, como todos los ismos, no es una sola cosa, sino es un conjunto de ideas que van hacia el mismo lado. ¿Ok? Entonces, como en el socialismo, nosotros podemos tener socialismo estilo Corea del Norte, ¿no es cierto? Comunismo, podemos tener un socialismo escandinavo muchísimo más capitalista o algo echando más hacia una socialdemocracia. Cuando yo digo sionismo, es un concepto amplio, es un concepto muy grande, en el que cabe sionismo religioso de gente que cree que el Estado de Israel en su encarnación actual, como el Estado de Israel con la bandera y el ejército y lo que tenemos ahora es un paso inevitable y necesario de la redención prometida en las fuentes hebreas, como hay sionismo secular que dice, mire, el punto de este país es un sitio donde no nos maten y donde los judíos seamos mayoría y donde tengamos autonomía y donde tengamos autodeterminación. Ese es el punto. Venga Mashiach, no venga Mashiach.
incluso qué significa ser judío, es algo que es completamente desconectado de la religión y de la tradición. Ese es el sionismo secular, ultra secular, extremo. El punto de la inmensa mayoría de los fundadores del Estado de Israel pertenecían a esta corriente, no eran religiosos, no tenían un gran respeto por la religión. Decían, mire, el punto de este país, y esta es una cita famosa, no sé si sea auténtica, que se le atribuye a Ben Gurión, es tener un sitio donde los ladrones y las prostitutas y todas las otras cosas que tienen los otros países sean judíos. Lo cual, pues, es ser un país como todos los demás, pero para judíos. Que mi opinión es, o sea, ambas, tanto el sionismo ultra religioso, que ve que no es solo de judíos, o sea, ustedes ven a los evangélicos y a los mesiánicos, ellos creen o sea, ahorita Bibi Netanyahu va a ir a Colombia y esta gente se va a enloquecer porque para ellos Bibi Netanyahu es una figura cuasi bíblica. Y no estoy exagerando, o sea, ellos ven en el Estado de Israel y su liderazgo actual tipos, o sea, Davids y Goliats y Saúls y Samuels, por un lado, y por el otro lado, esta noción de que el judaísmo simplemente pues tiene que ser un sitio donde seamos mayoría, y ambos, en mi opinión, fallan en reconciliar un aspecto muy, muy importante, y es que el judaísmo es muy viejo. Y que esta noción de que el judaísmo es solo un pueblo o solo una religión no funciona con el judaísmo. Entonces, para los hipersecularistas que dicen, este es un país solo para judíos, bueno, ¿y cómo definimos esa vaina? ¿Cómo definimos quién es judío? Esa es la pregunta más peligrosa hoy en Israel. Y si ustedes siguen las noticias en Israel, esas son las preguntas más peligrosas hoy en Israel para la unidad del país. ¿Quién es judío? ¿Quién determina quién es judío? Todas estas peleas en el cótel, las mujeres del cótel, los rabinos, las conversiones, todo esto, y es una pregunta que es central para la supervivencia del pueblo judío a futuro y del Estado, o sea, ¿qué tipo de Estado va a haber en Israel? Entonces, en este momento, mis colegas conservadores en Israel no pueden hacer un montón de cosas que sus colegas ortodoxos sí pueden hacer. Entonces, aquí estamos, tenemos una paradoja donde un Estado técnicamente secular tiene una preferencia religiosa muy clara que maneja una minoría. Entonces, bueno, para estos hipersecularistas que dicen, bueno, este es un sitio donde entonces una persona que no tiene una sola pizca de sangre judía, ni de ancestro, ni de nada, y se convierte, esta persona puede ser ciudadano, de acuerdo a la ley del retorno, sí, pero pues para los hipersecularistas esto no tiene sentido. Y del mismo modo, para los hiperreligiosos, hay toda una serie, llego a la pregunta tuya, Gabriel y Jolimar, si el Estado de Israel es una entidad religiosa, entonces, ¿por qué tenemos ley secular? ¿Cierto? O sea, la Torá no debería ser la constitución del Estado de Israel. Y hay mucha gente que piensa que esto debe ser cierto. Y de que el Estado de Israel debe ser un Estado halágico, donde los que manejan las cosas no son jueces ni el Knesset, sino rabinos. Y yo como rabino, Javerim, les digo que esa es una noción peligrosísima. Peligrosísima. No porque no crean la Torá, porque la Torá la hemos tenido, la Torá sirve para esto. La Torá sirve para esto, sino porque no confío en los rabinos que quieren tener el poder. No confío en mí mismo. Me dicen, Rabino Juan, usted va a ser el gran rabino de Israel.
el jefe del Sanedrín, lo aleino. Yo no tengo el conocimiento y tampoco tengo el interés. Y justamente por eso es que quiero, después de esto, dictar las últimas 3 o 4 charlas sobre el concepto de judaísmo y democracia. Porque el Estado de Israel es establecido como un Estado judío democrático. Pero un Estado judío democrático puede, en algunos casos, ser una contradicción de términos. Si uno es optimista, no. Pero algo tiene que ceder. Algo tiene que ceder. Yo no puedo ser uno de estos hiperreligiosos que piensa que el Estado de Israel va a ser un Estado halágico que se va a regir por el Shulchan Aruch y por un Sanedrín y a la vez preservar su carácter democrático. Porque las religiones pueden ser más abiertas o menos abiertas, pero democráticas no son. E igualmente, ¿cómo puedo ser yo un Estado completamente democrático, un Estado laico, y preservar una identidad judía, donde hay un compuesto fuertemente religioso de lo que eso significa? Entonces, al establecerse el Estado de Israel como un Estado democrático judío, tenemos toda una serie de problemas que tenemos que desarrollar y tenemos que desenmarañar. ¿Ok? Entonces, Javerim, tengo que descansar la voz 15 minuticos, si no, no soy capaz de hacer Selijot. Nos vemos la próxima semana y nos vemos en 15 minutos en las Selijot. Kol Tuv y Shalom.